En el video de hoy aprenderemos cómo crear una rama cuando realicemos una modificación dentro de nuestro proyecto. Adicional a esto, agregaremos un pull request para realizar la petición de revisión y a eso se le denomina code review, que otra persona que esté trabajando colaborativamente con nosotros revise toda la información o lo que nosotros vayamos agregando. Recuerda que esta es una serie de videos de GitHub que te dejo el enlace en la descripción para que puedas acceder a la lista completa de reproducción, en donde veremos desde el inicio o desde cero cómo utilizar GitHub en nuestros proyectos. Bienvenido a mi canal, aquí encontrarás información que te ayudará a aumentar tus habilidades dentro del desarrollo web. En el video anterior realizamos nuestro primer repositorio. Este primer repositorio lo añadimos a GitHub creando una cuenta de GitHub y después de eso, mediante la herramienta de GitHub Desktop, creamos un nuevo repositorio que en este caso se denominó Spending Tracker y subimos nuestro primer commit. Una vez que ya hayamos empezado a trabajar con GitHub, existen varias formas o varios flujos de trabajo que podemos empezar a ocupar. Es súper importante comentarte que estos flujos de trabajo, algunos los recomendarán, algunos otros no los recomendarán, pero adicional a esto, pues bueno, lo importante es que nosotros aprendamos que existen flujos de trabajo y que utilicemos el que más se adapte justamente a nuestra forma de trabajar. Entonces, te voy a mostrar uno que es bastante sencillo, te voy a mostrar uno en donde simplemente tenemos que agregar las ramas y donde el trabajar colaborativamente se hace bastante ameno. Para esto, lo primero que vamos a hacer es empezar a realizar una modificación. Esta modificación la vamos a hacer con base en nuestro proyecto de Spending Tracker que hemos estado trabajando en los videos anteriores. Entonces, pues podemos recordar que este es el proyecto que hemos estado trabajando en donde tendríamos un correo electrónico y un password, y este password con base en lo que nosotros tenemos pues podemos o no podemos acceder justamente con base en los permisos que le hayamos añadido. Entonces déjame revisar aquí cómo va la base de datos y qué permisos tengo. Aquí tengo un ID 3, por eso no me dejo acceder. Entonces de nueva cuenta, si yo accedo con el correo y accedo con la contraseña, pues en teoría me debe dejar acceder a mi bienvenida. Bien, ahora, una vez que ya tengo esta bienvenida, pues a lo mejor y lo que necesito es agregar un menú en donde este menú pues va a ser justamente mi menú de módulos, ¿no? Entonces voy a agregar un botón con una clase btn y una clase btn success, y a este botón le voy a añadir que me lleve a módulos diagonal gastos, que básicamente es el único módulo que por el momento tengo, pero bueno, justo para que tengamos aquí, ¿no? Imaginemos, y aquí le voy a poner gasto. Imaginemos que yo tuviera otro módulo como por ejemplo el de categorías, pues aquí podría ser categorías y aquí agregarle categorías. A lo mejor y tenemos otro más que es el de usuarios, pues bueno, seguramente también tendría una carpeta de usuarios y aquí podría añadir carpetas de usuarios, ¿no? En realidad esto, y aquí le voy a poner primary para que cambie color y secondary para que también cambie de color. Lo importante de esto pues básicamente es que ya tenemos justamente nuestros módulos, ¿no? Entonces aquí le hice una modificación simplemente para que tengamos. Entonces nos vamos a gastos, pues ya nos revisa gastos. Lo importante de esto es que nos detengamos específicamente en la parte de GitHub Desktop. Si observas en GitHub Desktop hay algunas cosas importantes que tenemos que mencionar. En principio, estamos dentro del repositorio de Spending Tracker. Si nosotros le damos clic, si nosotros tuviéramos más repositorios, se irían enlistando nuestros repositorios de este lado. Como el caso es que nada más tengo un repositorio, pues bueno, solamente se va agregando uno. Este repositorio tiene una rama activa y esta rama activa se denomina main. Esta rama main normalmente la recomendación es que no la ocupemos justamente cuando nosotros tengamos que trabajar con el repositorio. La rama main es una rama que normalmente se utiliza para poder realizar algunas opciones o integraciones importantes, como podría ser el Continuous Integration, como podría ser el Continuous Delivery, como poder generar releases, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, siempre nos dicen que la rama main no se utilice. De hecho, más adelante del video te voy a mostrar cómo poder bloquearla o cómo poder restringirla para que justamente no podamos utilizarla o no podamos hacer uso de esta rama main si no pasamos primero por un pull request. Bien, entonces lo importante de esto es que básicamente tenemos que crear un flujo de trabajo adicional a esta rama main. ¿Cómo lo hago? Lo hago mediante la sección de ramas. Entonces, este botón que se llama New Branch básicamente
simplemente es en código algo que se denominaría, por ejemplo, en la consola git checkout. Git checkout con un flag "-b", justamente nos da la opción de la rama, y aquí simplemente tendríamos que poner el nombre de la rama, como por ejemplo mi primera rama. Este código yo me lo puedo omitir justamente pulsando aquí en este botón que dice New Branches, así que le voy a dar New Branch, y si observas este name, pues básicamente sería lo que está entre comillas. Existen muchas formas de naming o existen muchas formas de nomenclaturas para ramas. Una de las más conocidas, por ejemplo, es el que nosotros agreguemos qué operación estamos realizando. Por ejemplo, si estamos reparando algo, pues le ponemos fix. Si esto es un error, pues a lo mejor le ponemos bug, y así sucesivamente con cada uno de ellos. Esa es la primera parte. Y la segunda parte es que también en algunos casos nos recomiendan que pongamos el nombre de nuestro usuario, ¿no? En este caso, por ejemplo, mx diagonal, y después de la diagonal lo que estoy realizando. En este caso, por ejemplo, creando menú. Bien, entonces ya bien sea que pongas la operación o ya bien sea que pongas tu nombre, pues está totalmente correcto. Y le damos a Create Branch. Observa algo que está bastante interesante, y es que yo empecé a ejecutar cambios estando dentro de main. Por lo tanto, a lo mejor y nos aparece una ventanita como esta que nos dice que si queremos dejar los cambios en main o si queremos traernos los cambios hacia nuestra nueva rama. Entonces, para no hacer nada en main, me voy a pasar directamente a mi rama y le voy a decir switch branch. ¿Qué es lo que hizo en este momento? Lo que hizo en este momento básicamente es que generó una copia, generó una rama. Si observas aquí este iconito, pues básicamente generó una rama aleatoria o un camino alterno a lo que tenemos en main. ¿Esto para qué? Para que podamos trabajar de mejor manera. Entonces, una vez que ya tenemos esto y que ya tenemos el cambio listo, pues simplemente tenemos que hacer nuestro commit tal cual lo haríamos en el video anterior. Entonces aquí le voy a poner, se genera un menú. Y una vez que ya le di se genera, pues simplemente le doy commit, y observa que dice que si quiero publicar mi branch, la nueva branch que estoy generando, le voy a decir que sí. Y aquí me va a aparecer una nueva opción importante que significa Create Pull Request. Este Create Pull Request le vamos a dar clic y nos va a abrir en una ventana del navegador justamente un pull request. ¿Qué es un pull request? Un pull request básicamente es una petición que nosotros realizamos hacia nuestro equipo de trabajo para que puedan revisar justamente lo que nosotros estamos realizando, y a esa revisión se le denominaría code review. De manera que lo que nosotros vamos a hacer en este momento simplemente es, mediante texto, le vamos a indicar cuáles fueron las acciones que nosotros llevamos a cabo a lo largo de esta modificación. Se recomienda también que los pull requests sean bastante cortos. ¿A qué se refieren cortos? A que no sean modificaciones muy grandes o que no hayas modificado muchos archivos. ¿Para qué? Para que tus compañeros que vayan a revisarlo puedan revisar o tomarse la importancia necesaria de ir revisando punto a punto cada cosa que tú hiciste. Si esto se vuelve muy inmenso, pues probablemente existirían algunos otros factores como la flojera, el cansancio, etcétera, 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 que a lo mejor no hagan uso óptimo del code review. Bien, entonces aquí lo que comúnmente hacemos es ponemos un título descriptivo de qué es lo que hacemos, y en esta parte de leave a comment, pues simplemente podemos utilizar esta sección que dice add a task list y empezar a poner cuáles fueron las actividades que realizamos. Ejemplo, añadir botón de gastos, añadir botón de categorías, añadir botón de usuarios. Si ya terminaste con estas actividades, una de las cosas que podemos hacer es añadir una X en medio de estas actividades. Esto, observa que también tienes una opción de preview. Entonces, de igual manera, si le das clic una vez que hayas generado el pull request, vas a ver que también se va a poder activar. En este momento, como todavía no lo hemos generado, pues bueno, seguramente no está funcionando, pero observa que le puse una X y aquí ya se ve como la palomita. Entonces, esa es una de las opciones. Todas las que hayamos generado las podemos añadir mediante palomita. Yo te voy a mostrar más adelante que al darle clic también se van agregando. Y observa que del lado derecho tienes varias opciones importantes. En principio, los reviewers. ¿Qué son los reviewers? Aquellas personas que van a revisar tu código, lo que hiciste.
hiciste o el cambio que hiciste. Observa que en este caso, por ejemplo, yo no tengo reviewers. ¿Por qué no tengo reviewers? Porque soy el único colaborador o el único dueño de este repositorio. ¿Qué tendría que hacer? Tendría que hacer dos opciones. La primera es agregar a un colaborador en el repositorio, o si yo quiero pertenecer a este repositorio o si alguien quiere colaborar con este repositorio, tendría que forkearlo. Tendría que ser un fork de esto que se encuentra en este botón justamente. Bien, entonces esas son las dos maneras en las que nosotros vamos a poder agregar a reviewers, simplemente dándole ya acceso de colaborador, que en un momento más te lo voy a mostrar, o simplemente dándole clic al fork para que alguien más lo forquee, haga sus cambios y me lo enviara a mí como si fuera un pull request. Y dependería de mí revisarlo y poder agregarlo a mi rama principal. En Asignis, pues básicamente es la persona que realizó la actividad. En este caso, pues soy yo, por lo tanto le voy a dar clic a mí. Y en Labels, por defecto, GitHub nos añade estos labels que básicamente son las acciones que también nosotros estamos trabajando. Entonces, si esto fue un error, pues le pongo que es un error. Si estoy agregando documentación, lo mismo. Si esto es un duplicado, lo mismo. O si es un nuevo feature o una nueva request, pues bueno, enhancement, que en este caso voy a ser el que voy a ocupar. Si yo estuviera utilizando GitHub Projects, entonces yo podría añadir a mis proyectos o a mi proyecto justamente esta actividad. Por el momento no tengo agregada a este repo, este GitHub Project. Más adelante en otros videos te mostraré cómo empezar a trabajar con GitHub Projects, pero bueno, básicamente aquí tendría que añadirlo. Y este milestone y estos developments, pues básicamente trabajan con base en la sección de issues que tenemos en este momento, que también en otros videos te mencionaré. Una vez que ya terminamos de configurar todo esto, entonces tenemos dos alternativas. La primera alternativa es crear un pull request, que es el que viene por defecto, o crear un pull request borrador. El pull request borrador se realiza o se genera cuando a lo mejor tú no has terminado de realizar todas las acciones, pero ya hiciste tus commits. Bueno, entonces puedes generar un pull request borrador, y en el momento en el que tú sientas que tu pull request ya está completo, pues entonces lo cambias a pull request y asignas tus reviewers y todo lo demás que tenemos aquí. Si observas, también podemos añadir archivos o algo por el estilo. Si yo quisiera, o muchas veces lo que hacemos es que, sobre todo para la parte del front, pues podemos agregar justamente como una captura de pantalla. Yo puedo añadir acá una captura de pantalla y simplemente lo único que tendría que hacer sería que desde donde está mi captura de pantalla la podría añadir a GitHub. ¿Para qué? Para que las personas que vayan a revisar, recuerda que este pull request no es algo que tú vayas a revisar, sino que otra persona va a revisar, pues se dé cuenta de cómo quedó más o menos esta parte. Bien, entonces aquí le damos en Create Pull Request, y si observas, ahora pasan algunas cosas interesantes. En principio, como te decía, aquí le puedo dar clic y observa cómo se van actualizando, y si yo le diera editar, pues observa que justamente hizo lo mismo que le hice yo con la vista previa, ¿no? Entonces aquí le voy a dar simplemente para añadir. Aquí está mi preview de cómo quedó mi información, y aquí simplemente tenemos estas opciones para poder trabajar. Importante. En este caso, en donde yo estoy trabajando solo, pues no tiene mucho sentido el que yo esté generando pull request, porque yo sería el único que lo tendría que aprobar. Sin embargo, cuando esto ya es o forma parte de un equipo de trabajo, pues esta es la mejor o una de las mejores formas para poder trabajar, ya que vamos a permitir o vamos a pedirle a nuestro equipo de trabajo que revise nuestras actividades. Antes de poder continuar con esto, me voy a pasar, o antes de mergearlo, me voy a pasar a esta sección de settings, porque te había comentado que necesitábamos hacer unos cambios. Entonces, dentro de settings vamos a agregar algunas cosas importantes. La primera es en la sección de branches. Observa que dice que no tengo protegida ninguna de mis branches y que es importante que yo proteja justamente estas branches. ¿Qué branches tengo? Pues por defecto tengo la main. Entonces voy a copiar este nombre de main, y simplemente le voy a dar add protection rule. Aquí me dice que cuál es el nombre de patrón de la rama, pues simplemente le voy a poner justamente la main. Y aquí me dicen algunas cosas importantes para poder empezar a trabajar. Las que normalmente activamos es esta de acá, la primera, que dice require a pull request before merging. ¿Qué quiere decir esto? Que esto, antes de que yo pueda mergear
cambiar cualquier cosa, primero tendría que ser el pull request, es decir, el proceso que te acabo de enseñar. Bien, y observa que aquí dice que si queremos que se requieran aprobaciones, por defecto una aprobación, 2, 3, 4, 5 o hasta 6 aprobaciones. ¿De qué se trata esto? Esto se trata de que si la protegemos y si le damos estas opciones, le estamos diciendo que al menos una persona de mi equipo de trabajo tendría que aprobar mis cambios para que yo pueda continuar justamente con el merge. Si yo le pusiera 3, pues entonces lo mismo, ¿no? Tendrían 3 personas que aprobar mis cambios para que yo pueda continuar con mi merge, es decir, para que yo pueda fusionar mi rama que estoy trabajando hacia la rama main, todos los cambios. Normalmente, pues podemos configurar 1 o 2. Aquí también tenemos otra opción importante que dice que se requiere que todas las conversaciones estén resueltas antes del merging. Esto pasa porque en un momento te voy a mostrar, cuando veamos la parte del code review, que a veces nos dejan comentarios, a veces nos piden cambios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es importante que lo tengamos, ¿bien? Entonces, normalmente son estas dos. Podemos ir añadiendo algunas más, pero pues bueno, justamente con estas son más que suficiente y le podemos dar en Create. Aquí me pide el password justamente para que yo pueda trabajar. Y una vez que me pidió el password, pues bueno, ya como puedes observar, ya tengo una rama protegida. Esto es súper importante para esto. Asimismo, en la sección de general, le puedo añadir esta opción que dice que automáticamente elimine las ramas cuando ya se haya mergeado, ¿no? O cuando ya se haya realizado el merge. Entonces, dentro de general le puedo decir que me elimine las ramas para que esto pues sea más fluido y yo no tenga que estar teniendo varias ramas por ahí, ¿vale? Y por último, otras configuraciones importantes que te tengo que mencionar es el área acá de colaboradores. Si observas dentro de colaboradores, pues bueno, no tengo ninguno. Simplemente lo que podría hacer es, si yo sé que este repo lo van a utilizar alguien de mi equipo, pues simplemente le puedo decir add people y aquí mediante su username o mediante su correo, pues puedo añadir algo, ¿no? Imaginemos que tenemos un correo que se llama prueba o tenemos un usuario que se llama prueba. Estos no los voy a agregar porque obviamente no sé quiénes son, pero imagínate que tuviéramos cualquiera de estos, pues simplemente lo tendríamos que seleccionar y darle que se añada a este usuario al repositorio y así añadirlo o repetir esta opción varias veces hasta agregar a todos nuestros colaboradores. Bien, si observas, mi código sigue tal cual. De hecho, si observas, si nos pasamos al de bienvenida, que es el que le realicé cambios, podrás observar que mis cambios no están hechos. ¿Por qué no están hechos? Porque todos están dentro del pull request que no se ha aprobado. Bien, entonces, ¿qué tendría que hacer otra persona? ¿Qué tendría que hacer aquel otro colaborador que esté haciendo o esté trabajando conmigo? Simplemente tendría que entrar al pull request y en esta sección tenemos una opción que dice file change, los que han sido cambiados, y aquí nos muestra justamente cuáles son las opciones que tendría que generar. ¿Qué tendría que hacer él? Tendría que empezar esta parte de review change y si observas tenemos dos opciones o bueno, tres opciones importantes. La primera es los comentarios, la segunda es la de aprobar y la tercera es la de request change, que me pidan cambios o que pidamos cambios. Si esta le damos, no se va a poder mergear hasta que los cambios no se hayan realizado y yo le dé aprobar, y si le damos a aprobar, pues bueno, ya se puede realizar los cambios. Observa que a mí me dice que los autores no pueden aprobar su propio pull request. Por eso te decía que esto es trabajo colaborativo, necesita de otra persona para que pueda aprobar mi pull request. Bien, entonces imaginemos que yo soy otra persona en este momento, imaginemos que no estoy bajo mi mismo usuario, sino que estoy bajo otro, y a lo mejor ya aquí le podría decir en este signo de más y le podría decir esta ruta hacia el módulo de categorías no existe, corrígela. Y si observas, pues bueno, lo puedo dejar justamente como un simple comentario o le puedo dar start review. Y ahí ya me dice que ya tengo un review. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Yo con mi cuenta, pues obviamente le tendría que decir, tendría que realizar aquí la modificación que me está solicitando y replicarle o responderle que ya se realizaron los cambios. Lo mismo para los demás. Aquí esta ruta no existe. La correcta es, no sé, módulos, diagonal, users. Bien, y si le damos add review, pues otra vez está el comentario. Y observa que aquí me van diciendo el número y
y Finish a Review y las opciones que tendría disponible, ¿no? De nueva cuenta, no puedo seleccionar ni una ni otra, solamente puedo comentar, pero en este caso que yo le estoy solicitando cambios a esto, lo más probable es que le tendría que dar clic acá a Request Change y después Submit a Review. Esto pues obviamente es un trabajo que tenemos que empezar a hacer como equipo para que tengamos un mejor aprendizaje todos, para que todos podamos empezar de una mejor manera a trabajar por equipo utilizando el Code Review. Este es el Code Review, que básicamente es la revisión del código de otra persona. Entonces, una vez que ya supongamos que se hayan hecho todos los cambios, que se hayan hecho todas las modificaciones y que ya se hayan aprobado justamente todas estas partes, entonces en la sección de conversación hasta el final me debería de aparecer todo esto en verde. Me debería de decir que se necesitaría, o bueno, que ya se pasaron las pruebas y que el merging no está bloqueado. Bien, en dado caso de que estén en rojo, como en este caso, pues significa que hay algo que no se ha completado. En mi caso, pues es que no existe la aprobación requerida. Sin embargo, pues bueno, aquí voy a hacer un pequeño hack o un pequeño truquito que simplemente es que como yo soy el administrador, yo sí me puedo habilitar el pull request. De nueva cuenta, esto no se debería de hacer, pero pues para explicarles el flujo completo lo estoy realizando en este caso. Y si le das merge a pull request, entonces aquí ya nos dice que si le queremos confirmar el merge, y lo que va a pasar es lo siguiente. Lo que va a pasar es que todo esto que acabamos de generar acá se va a añadir ya a nuestra rama main. Si nos vamos nosotros al código, observen dos cosas importantes. Solo tenemos una rama. Deberíamos de tener dos porque yo acabo de tener una rama. Sin embargo, si recuerdas las configuraciones que hice, le dije que cuando se merge me elimine la rama. Por eso solamente me queda una. Y adicional a esto, observa que dentro de la rama main, si yo reviso mi archivo de bienvenida, podemos ver que ya mis cambios ya fueron fusionados o que ya mis cambios ya fueron agregados justamente a mi rama principal o a mi sitio web. En este caso ya tendría todo esta parte principal trabajando correctamente. Esto es todo por hoy. En los siguientes videos te voy a platicar acerca de los proyectos de GitHub, te voy a platicar acerca de las metodologías para poder administrar o gestionar nuestros proyectos, por lo que te pido que te suscribas al canal, actives la campanita, me dejes un comentario de qué te parece esta forma de trabajo. Si tienes alguna duda, si tienes algún comentario adicional, házmelo saber y con gusto puedo ampliar esta parte para que sea más entendible o tengas un mejor conocimiento de esto. Que tengas un excelente día, hasta la próxima.